Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 184. El tema de hoy es Transforma tu mundo. Darrell Tugginall empezó robando las placas de automóviles costosos como Mercedes y Porsche. Más adelante hizo esta reflexión: es aterrador lo rápido que puedes pasar de robar barras de chocolate Mars a robar autos. Se convirtió en drogadicto. Cuando empecé a usar la heroína, realmente creí que podía controlarlo y que la droga nunca me iba a controlar. Qué equivocado estaba. Pronto Darrell vendía drogas por su cuenta. Finalmente fue condenado a 5 años y medio de prisión por robo a mano armada. Se había convertido en un hombre extremadamente violento. En prisión, accedió a asistir a Alfa principalmente por la oferta de café y galletas gratis, y allí encontró a Jesucristo. Darrell cita 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Lo describe así: la vida nunca había sido tan buena. Tenía barrotes en las ventanas, pero nunca me había sentido tan libre. Comenzó a organizar Alfa en la cárcel y más personas comenzaron a hacerse cristianas en la prisión y en el servicio del domingo. El número de asistentes seguía subiendo. Cada vez más personas elegían vivir una vida libre de drogas. Darrell salió de prisión el 4 de agosto del 2000, ordenándose como ministro acreditado de las Asambleas de Dios. Conoció a una joven llamada Rebeca y desde entonces se convirtió en esposo y padre. Darrell escribe en el libro sobre su vida Unreachable, que significa inalcanzable. Si usted ha leído este libro porque siente que está tirando su vida por el desagüe del inodoro, simplemente pare y atrévase a soñar con lo que Dios puede tener reservado para usted. Recuerde a un adicto a la heroína que fue condenado a robo a mano armada, pero Dios entró en su vida y le dio un futuro como nunca podría haber soñado. Vamos a leer el primer texto del día de hoy, que lo encontramos en Salmos capítulo 79 versículos del 1 al 13. Ubiquémonos en Salmos capítulo 79 versos del 1 al 13 y lo vamos a leer en la versión PDT. Dios no abandona a su pueblo. Canción de Asaf. Dios mío, gente de otras naciones ha invadido tu pueblo. Destruyeron tu templo sagrado y dejaron a Jerusalén en ruinas. Han dejado el cuerpo de tus siervos como alimento para las aves del cielo, el cuerpo de tu gente fiel para que lo devoren las fieras. La sangre de los muertos corría como agua por toda la ciudad de Jerusalén. No hubo quien enterrara los cuerpos. Ya somos un refrán para los países vecinos. Los que nos rodean se burlan y se ríen de nosotros. Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿En tu ira ardiente seguirás castigándonos para siempre? Muestra toda tu ira a las naciones que no te conocen, que no adoran tu nombre, pues ellos fueron los que destruyeron a Jacob, dejaron en ruinas al país. No nos castigues por los pecados de nuestros antepasados. Muéstranos tu compasión rápidamente, porque estamos muy abatidos. Dios y Salvador nuestro, ayúdanos por el prestigio de tu nombre, sálvanos. Por tu propio honor, borra nuestros pecados. No deje que otros pueblos nos digan: ¿dónde está tu Dios? Queremos ver cómo castigas a los que derraman la sangre de tus siervos. Escucha el lamento de los prisioneros. Muestra todo tu poder y salva a los condenados a muerte. Señor, haz que la vergüenza que ellos nos hicieron pasar recaiga sobre ellos 7 veces peor. Nosotros somos tu pueblo, las ovejas de tu prado, y por siempre te alabaremos. De generación en generación te cantaremos alabanzas. Primer punto: ora por la transformación de tu nación. El cambio es posible. Dios puede transformar vidas individuales, así como ciudades y naciones. El pueblo de Dios se exilió en el siglo VI a.C.
Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén. Nuestros vecinos hacen mofa de nosotros, somos blanco de las burlas de quienes nos rodean. Verso 14. El salmista ve que el nombre de Dios es deshonrado al considerar la destrucción del templo y el exilio. En el Reino Unido vemos hoy en día iglesias clausuradas y vemos cómo el nombre de Dios es deshonrado. El pueblo de Dios es una vez más objeto de burla y desprecio. El salmista ora: oh Señor, ¿hasta cuándo estarás enojado? Que venga tu ternura pronto a nuestro encuentro, porque estamos abatidos. Oh Dios, Salvador nuestro, ayúdanos y líbranos y perdónanos por la gloria de tu nombre. Versículos 5, 8 y 9. Esta oración es una desesperación, pero también de fe, pues Dios tiene el poder de transformar la situación. Atrévete a soñar en el día en que Dios responda a tu oración por tu nación y nosotros, tu pueblo, te alabaremos por siempre. Acompáñenme a orar. Amado Señor, te pedimos ayuda al contemplar nuestra ciudad, al contemplar nuestra nación. Oramos para que esta nación sea un lugar donde una vez más tu nombre sea honrado. Perdona nuestros pecados y no estés enojado con tu pueblo, Señor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el segundo texto bíblico y ubiquémonos en Hechos capítulo 21, desde el versículo 27 hasta el capítulo 22, verso 21. Dice así la palabra de Dios. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, algunos judíos de Asia vieron a Pablo en el área del templo. Alborotaron a la multitud y lo agarraron. Gritaban: israelitas, ayúdenos. Este es el que está enseñando en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y ahora ha traído a algunos griegos al área del templo, contaminando este lugar santo. Decían esto porque habían visto antes en Jerusalén a Pablo con Trófimo, de Éfeso, y pensaban que Pablo lo había metido en el área del templo. Toda la ciudad se alborotó, corrieron y agarraron a Pablo, lo arrastraron fuera del área del templo y cerraron inmediatamente las puertas del templo. Estaban a punto de matarlo, cuando el comandante del ejército romano en Jerusalén se enteró de que había agitación en toda la ciudad. Entonces fue de inmediato, junto con algunos capitanes y soldados, a donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante del ejército y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó a Pablo, lo arrestó y ordenó que le pusieran 2 cadenas. Después preguntó: ¿quién es este hombre que ha hecho de malo? Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como el comandante no sabía cuál era la verdad, porque había mucha confusión, ordenó a los soldados que llevaran a Pablo al cuartel. Al llegar a las escaleras, debido a la violencia de la multitud, los soldados tuvieron que cargar a Pablo. La gente los seguía y gritaba enfurecida: ¡mátenlo! Cuando los soldados estaban listos para llevarlo al cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿puedo hablarle? El comandante dijo: ¿sabes griego? Entonces no eres el hombre que yo pensé que eras. Creí que eras el egipcio que comenzó una revuelta hace un tiempo y que se llevó al desierto a 4.000 terroristas. Pablo dijo: no, yo soy un judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de esta importante ciudad. Permítame hablarle al pueblo. El comandante lo dejó hablar. Pablo se puso de pie en las escaleras e indicó con la mano que todos guardaran silencio. Cuando se callaron, Pablo les habló en arameo. Capítulo 22. Pablo habla al pueblo: compatriotas y respetados líderes, escúchenme, voy a hablarles en mi defensa. Cuando lo escucharon hablando en arameo, guardaron completo silencio. Pablo continuó: soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero fui criado en esta ciudad. Fui estudiante de Gamaliel, quien me enseñó cuidadosamente acerca de la ley de nuestros antepasados. He procurado vivir sirviendo fielmente a Dios, lo mismo que todos ustedes, los que están aquí. Perseguí a muerte a los que seguían el camino. Arresté a hombres y a mujeres y los metí en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo les pueden confirmar que esto es verdad. En una ocasión, estos líderes me dieron unas cartas que estaban dirigidas a los compatriotas de la ciudad de Damasco. Iba a ir allí a arrestar a los seguidores de Jesús y a traerlos a Jerusalén para que fueran castigados.
Pablo cuenta su conversión. Pero algo me pasó. Cuando iba llegando a Damasco, como al mediodía, de repente vino del cielo una luz muy brillante que me rodeó. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿Quién eres, Señor? La voz dijo: Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Entonces yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate, ve a Damasco, allí te dirán lo que he planeado que hagas. No podía ver por la luz tan brillante, así que mis compañeros me tomaron de la mano y me guiaron hasta Damasco. En Damasco vino a mí un hombre llamado Ananías, muy religioso y obediente de la ley. Todos los judíos que vivían allí lo estimaban mucho. Ananías vino y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y de inmediato pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su plan, veas al justo y escuches su voz. Tú serás su testigo ante toda la gente de lo que has visto y oído. Ahora no esperes más. Levántate, bautízate y lava tus pecados, pidiéndole que sea tu Señor y Salvador. Más tarde regresé a Jerusalén. Estaba orando en el área del templo y tuve una visión. Vi al Señor diciéndome: apúrate, sal de Jerusalén de inmediato porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: pero Señor, ellos saben que yo fui a las sinagogas para arrestar y azotar a los que creen en ti. Y cuando mataron a Esteban, tu testigo, yo estaba presente y estuve de acuerdo con que lo mataran. Hasta cuidé las túnicas de los que lo estaban matando. Pero el Señor me dijo: vete ahora, te enviaré muy lejos, a donde están los que no son judíos. Amén. Bueno, segundo punto, testifica sobre la transformación en tu vida. Tienes un testimonio de la transformación que Jesús ha traído a tu vida. Puede que no sea algo tan drástico como la historia de Darrell Tuningley o la del apóstol Pablo. Sin embargo, la historia de tu relación con Jesús es poderosa. Una vez más, Pablo estaba metido en problemas. La multitud estaba alborotada. Hechos 21-27 lo acabamos de leer. La gente había hecho falsas suposiciones acerca de él y estaban tratando de matarlo. Lo golpearon y lo arrestaron. Lo sujetaron con 2 cadenas. Se enfrentó a la violencia de la multitud. Pero la pregunta es: ¿cómo respondió Pablo? Les habló de Jesús. Contó su testimonio como otras veces, compartiendo lo que Jesús había hecho en su vida. Este es un buen modelo de cómo debes dar testimonio siempre que tengas oportunidad. El Espíritu Santo está viviendo dentro de ti y siempre trae cambios a nuestra vida al transformarnos a la semejanza de Jesús, como dice 2 Corintios 3:18. Cuando tengas la oportunidad de contar tu historia, ¿qué debes decir? Lo primero es identificarte con tu audiencia. Diles cómo eras antes. Pablo se identifica con su audiencia al hablar en arameo, como lo dice el versículo 40 del capítulo 21. Resalta las partes de su vida con las que se identificaría el pueblo de Jerusalén. Como le está hablando a los judíos, solamente habla de sus títulos judíos. Yo soy judío y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Pablo resalta que solía perseguir a los cristianos, que los condenaba, los azotaba y echaba a la cárcel, tal como ellos estaban tratando de hacerlo con él en aquel momento. Cuando presentes tu testimonio, encuentra puntos en común con tu audiencia. Por ejemplo, a menudo los testimonios de Alfa comienzan con aspectos de sus historias con los que otros pueden identificarse o que probablemente resuenen en los invitados. Comienza diciendo cosas como: yo era ateo, yo era alcohólico, yo era un drogadicto, yo me oponía a la iglesia, según sea tu caso. Lo segundo es contarles lo que pasó contigo. Luego, Pablo, en una descripción detallada de lo que pasó cuando se encontró con Jesús. Pablo oyó la voz de Jesús cuando se le apareció en el camino a Damasco. Jesús le hizo preguntas y le dio instrucciones, y él escuchaba y hacía lo que Jesús le había ordenado. Animemos a la gente a descubrir su conversión en términos muy concretos, como lo hace Pablo en este pasaje. Son esos detalles los que hacen real y poderosa.
Lo tercero es describe la diferencia que Jesús ha hecho o ha marcado en tu vida. Ananías predice sobre Pablo: serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lávate tus pecados, invocando su nombre. El que había estado persiguiendo a los cristianos fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Verso 21. De nuevo, animamos a las personas que dan su testimonio a describir la transformación que Jesús ha obrado en sus vidas de una manera concreta. La historia de una vida cambiada es muy poderosa. Una forma en la que puedes participar en la transformación del mundo que te rodea es contando tu historia. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por el poder del testimonio. Ayúdame a nunca cansarme de describir la transformación que Jesús ha obrado en mi vida, a contar siempre mi historia en el poder de tu Espíritu. Te doy muchas gracias. Amén. Vamos a leer el tercer texto bíblico del día de hoy y lo encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al capítulo 6, verso 23. Y comenzamos. Eliseo otra vez fue a Gilgal en una época de gran escasez de alimentos en el país. El grupo de profetas estaba sentado ante Eliseo, quien le dijo a su siervo: pon una olla grande en el fogón y haz sopa para los profetas. Uno de los profetas salió al campo para juntar unas hierbas y encontró una planta de calabazas silvestres. Juntó la calabaza en su ropa y la llevó. Las cortó y las cocinó en la sopa sin saber qué eran. Sirvieron a los hombres para que comieran, pero cuando empezaron a comer gritaron: esta sopa está envenenada, y ya no comieron más. Pero Eliseo dijo: tráiganme harina. Eliseo añadió la harina a la sopa y dijo: dérsela a la gente para que coma, y la sopa no les hizo daño. Eliseo alimenta a unos profetas. Un hombre llegó de Baal Salisá con pan hecho de la primera cosecha para el hombre de Dios. Había 20 panes de cebada y grano entero en una bolsa. Entonces Eliseo dijo: dáselo a la gente para que coma. El siervo de Eliseo respondió: ¿qué me dices? Aquí hay más de 100 hombres. ¿Cómo voy a alimentar con esta comida a todos ellos? Pero Eliseo insistió: dale la comida a la gente para que coma. El Señor dice: comerán suficiente y habrá comida de sobra. El siervo de Eliseo puso la comida a disposición del grupo de profetas. Comieron suficiente y hubo de sobra. Ocurrió tal como el Señor le había dicho. Capítulo 5. Enfermedad de Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey porque el Señor lo usó para darle la victoria a Siria. Pero aunque Naamán era un hombre importante y poderoso, sufría una enfermedad de la piel muy grave. En un ataque a los sirios capturaron a una niña israelita. Ella pasó a ser la sirvienta de la esposa de Naamán. La niña le dijo a su dueña: si tan solo mi señor conociera al profeta que vive en Samaria, le podría quitar la enfermedad a Naamán. Naamán se acercó al rey y le habló de lo que había dicho la israelita. El rey de Siria le dijo: ve ahora, que yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así que Naamán se fue a Israel. Llevó de regalo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Naamán llevó la carta al rey de Siria, del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía: sírvala presente para hacerte saber que te mando a mi siervo Naamán para que lo cures de su enfermedad de la piel. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rompió sus vestidos y dijo: ¿acaso soy Dios? No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria me mande un hombre para que lo sane de la enfermedad. Fíjense bien que lo que quiere es atacarme. Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto su vestido, así que le mandó este mensaje: ¿por qué te rompiste tu vestido? Que Naamán venga a mí, y entonces sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo le mandó un mensajero que le dijo: anda y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel. Quedarás puro y limpio. Naamán se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanarme. Los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar son mejores que toda el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en esos ríos de Damasco y limpiarme ahí?
Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habrías hecho. ¿No es cierto? Con más razón, ahora que solo te dijo: lávate y quedarás puro y limpio. Así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho. Bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro y limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Naamán y su gente volvieron para ver al hombre de Dios. Se detuvo ante Eliseo y le dijo: mira, ahora sé que no hay ningún otro Dios en el mundo excepto el Dios de Israel. Acepta mi regalo de mi parte, por favor. Pero Eliseo le dijo: te aseguro como que existe el Señor al cual yo sirvo, que no aceptaré ningún regalo. Naamán trató de obligar a Eliseo a que aceptara el regalo, pero Eliseo lo rehusó. Entonces Naamán dijo: si no aceptas el regalo, entonces al menos haz que se me dé tierra para llenar la carga de mis 2 mulas, porque nunca más ofreceré sacrificio que deben quemarse completamente, ni ofrendas a ningún otro Dios. Solo ofreceré sacrificios al Señor. Ahora, ora al Señor para que me perdone esto. Cuando en el futuro mi señor el rey vaya al templo del dios Rimón para adorarlo, el rey querrá apoyarse en mí, así que tendré que arrodillarme en el templo de Rimón. Te ruego que le pidas al Señor que me perdone cuando esto toque hacer. Entonces Eliseo le dijo a Naamán: vete en paz. Naamán se fue del lado de Eliseo y había recorrido una distancia no muy larga. Cuando Giezi, el siervo de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo: mi señor se despidió de Naamán el sirio sin aceptar el regalo que trajo. Tan seguro como que el Señor existe, que iré tras él a ver qué consigo de él. Entonces Giezi corrió tras Naamán. Naamán vio que alguien lo seguía. Se bajó del carruaje para encontrarse con Giezi. Naamán le dijo: ¿está bien todo? Giezi le dijo: sí, todo está bien. Mi amo me mandó a decirte esto. Mira, 2 jóvenes del grupo de profetas de la región montañosa de Efraín han venido a verme. Por favor, dales 3,000 monedas de plata y unas mudas de ropa. Naamán dijo: por favor, toma 6,000. Naamán convenció a Giezi de que se llevara la plata. Puso las 6,000 monedas de plata en 2 bolsas y le dio las mudas de ropa. Naamán le entregó todo esto a sus siervos para que lo llevara delante de Giezi. Al pasar la cima del cerro, Giezi le recibió todos a los siervos, los despidió y escondió todo en la casa. Giezi entró a hablar con su amo Eliseo, quien le dijo a Giezi: ¿a dónde fuiste, Giezi? Giezi le contestó: a ninguna parte. Eliseo le dijo a Giezi: mentira, en mi mente vi cuando el hombre se dio vuelta en su carruaje para verte. No es el momento de aceptar dinero, ropa, aceitunas, uvas, ovejas, ganado, ni hombres ni mujeres ni como siervos. Ahora tú y tus hijos contraerán la enfermedad de piel de Naamán. Siempre la tendrás. Desde el momento que Giezi salió de ahí, su piel quedó tan blanca como la nieve y quedó con esa enfermedad. Capítulo 23. Sí, señor. Capítulo 6, verso 23. Desde el 1. Dice así: los discípulos de los profetas le dijeron a Eliseo: el lugar donde nos estamos quedando aquí es demasiado pequeño. Vamos al río Jordán y que cada uno traiga madera. Construiremos ahí un lugar donde vivir. Eliseo le contestó: vaya pues. Uno de ellos le dijo: por favor, ven con nosotros. Eliseo les dijo: muy bien, iré. Entonces Eliseo fue con ellos. Al regresar al río Jordán, comenzaron a cortar la madera. Pero mientras un hombre daba hachazos a un árbol, se le cayó el hacha de la manga y gritó: ¡ay, Señor! Era una hacha prestada. El hombre de Dios le dijo: ¿por dónde cayó? El hombre le indicó a Eliseo el lugar donde se le había caído el hacha. Entonces Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua, y el palo hizo que el hacha de hierro flotara. Eliseo le dijo: agárrala, y el hombre extendió la mano y la agarró. Israel captura la tropa de Siria. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel en una reunión con su consejo y dijo: en tal y tal lugar tendré mi campamento. Pero el hombre de Dios le mandó un mensaje al rey de Israel. Eliseo le dijo: ten cuidado, no pasen por ese lugar porque los sirios están escondidos ahí. El rey de Israel advirtió a los hombres del lugar lo que el hombre de Dios le había indicado, y así algunas veces salvó a varios hombres. Debido a esto, el rey de Siria se enojó mucho. Convocó a sus siervos y les dijo: díganme quién entre ustedes de los nuestros está a favor del rey de Israel.
Uno de los oficiales del rey de Siria le respondió: mi señor y rey, ninguno de nosotros es un espía. Eliseo, el profeta de Israel, le declara al rey de Israel muchas cosas secretas, hasta lo que usted dice en su dormitorio. El rey de Siria ordenó: vayan y busquen a Eliseo. Los siervos le dijeron al rey de Siria: Eliseo está en Dotán. Entonces el rey de Siria mandó caballos, carros y una tropa numerosa a Dotán. Llegaron en la noche y rodearon la ciudad. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana. Al salir de la casa vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. El siervo le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Eliseo le dijo: no tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Ya los sirios se acercaban hasta donde estaba Eliseo. Entonces él oró al Señor y dijo: te pido que dejes ciega a esta gente. Así que él hizo lo que Eliseo le había pedido: dejó ciego al ejército sirio. Eliseo le dijo al ejército: van por el camino equivocado, esta no es la ciudad correcta. Síganme, que yo los llevaré al hombre que están buscando. Entonces Eliseo los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo: Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. Y el Señor entonces abrió sus ojos, y el ejército sirio vio que estaban en la ciudad de Samaria. El rey de Israel vio al ejército sirio y le dijo a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Y Eliseo le respondió: no, no los mates. ¿Acaso vas a matarlos con tu espada y con tu arco como si fueran prisioneros que tú mismo capturaste? Dales pan y agua, que coman y beban y regresen a la casa al que los mandó. El rey de Israel preparó mucha comida para el ejército sirio. Después de comer y beber, los mandaron de nuevo a su amo. Los sirios no mandaron más soldados a atacar a Israel. Tercer punto: reconoce que la transformación es un acto de gracia. Dios realizó varios milagros a través de Eliseo: milagros de alimentación, el hacha flotante, la ceguera de los sirios. No solo se hicieron milagros a través de él, sino que también tuvo un don profético notable. Eliseo, el profeta que está en Israel, él es el que comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Versículo 12. En medio de estos relatos leemos acerca de una notable transformación en la vida de un general sirio. Naamán fue el jefe del ejército del rey Aram. Era un hombre de mucho prestigio, pero tenía un problema: estaba enfermo de lepra. Naamán escucha por medio de una joven sirvienta acerca de la posibilidad de sanarse a través del poder de Dios. Acostumbrado a conseguir las cosas usando su poder y su dinero, llevó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Cuando finalmente llega a encontrarse con el mensajero de Eliseo, se le comunica: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, y así tu piel sanará y quedará limpio. Inicialmente se enfurece y se marcha. Esperaba recibir la sanación de una manera más grandiosa y menos humillante. El orgullo puede evitar que recibas todo lo que Dios quiere darte. Sin embargo, alentado por sus criados, se sumerge 7 veces en el Jordán y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Queda transformado completamente y afirma: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo el Dios de Israel. Ofrece pagar por su sanación, pero Eliseo se niega a aceptar alguna cosa. Giezi comete el lamentable error de intentar ganar dinero con la gracia de Dios. La sanación y la transformación son dones de Dios por gracia y no pueden ser comprados. Vamos a orar. Padre, te pido por favor que llenes mi vida de tu presencia. Te doy gracias por tu milagroso poder de sanar y salvar. Ayúdame a tener la misma actitud de Eliseo y nunca tratar de atribuirme el mérito, ya sea material o de otro tipo. Gracias porque la transformación viene por gracia. Es un regalo de tu amor inmerecido. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade y toma como base 2 de Reyes 6:16. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Si te sientes rodeado de dificultades y bajo ataque, recuerda que cuando todo parece en tu contra, Dios tiene un poderoso ejército que puede venir
y liberarte. Bueno, recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Recordemos también siempre leer la poderosa palabra de Dios que trae alimento y es muy fascinante, y que este devocional sea de mucha bendición. Que el Señor les bendiga. La voz de este podcast es de Marisol Rojas.